Este padre renunció a su trabajo estable y dejó a su hijo en la guardería. Luego fue directo a una agencia de adopción para entregar a su propio hijo y dejar que otra familia lo criara. Cuando la trabajadora escuchó eso, lo primero que pensó fue que era una locura. Le pareció que estaba siendo un padre irresponsable, pero el hombre también notó la expresión en su cara y decidió explicar la verdad. I don't want him to think about it. To understand death. Resulta que John tenía una enfermedad terminal que no tenía cura, y según los médicos solo le quedaban 3 meses de vida. La madre del niño se había ido de casa justo después de dar a luz, y nunca más volvió a aparecer. Todos esos años, padre e hijo habían vivido el uno para el otro, y John no se atrevía ni siquiera a imaginar qué pasaría con su hijo de 3 años cuando él ya no estuviera. El dolor en sus ojos hizo que la trabajadora dejara a un lado sus prejuicios, porque en ese momento entendió algo. Ese hombre no estaba intentando abandonar a su hijo, lo que estaba haciendo era buscarle un hogar antes de desaparecer de su vida para siempre. Después de llenar los formularios, John fue a recoger a su hijo a la guardería, pero ese día el niño, que normalmente siempre era tranquilo, de repente se puso rebelde. What are you doing under the table, Michael? I'm sorry. Y frente a las quejas de su hijo, John se sintió todavía más culpable. Él había visto cómo otros niños tenían tantos juguetes que ya ni sabían dónde guardarlos, mientras que su hijo todos los días solo podía entretenerse jugando con platos. También había visto cómo otros niños podían correr a los brazos de su madre, hacer berrinche y recibir cariño. Pero Mike, desde el día en que nació, nunca había visto la cara de su mamá, aunque sabía que le debía mucho. A veces John igual terminaba regañándolo, y un día, solo porque Mike sostenía un yogur del que él ya había tomado, John se puso muy nervioso y le gritó diciéndole que nunca más podía tocar nada que él hubiera comido. Pero no era porque no quisiera compartir ni porque fuera tacaño, era porque tenía miedo de que las células cancerosas presentes en su saliva pudieran contagiar a su hijo. El niño, por supuesto, no entendía nada. No lograba comprender por qué su padre, que siempre había sido amable, de repente se había vuelto tan duro. En sus ojos, papá ya no era el mismo y sentía que últimamente él solo estaba ocupado tratando de alejarlo. Muy pronto, la agencia de adopción le consiguió a John una primera familia. Era una pareja que vivía en una casa enorme. Ambos vestían bien y hablaban con educación. Durante toda la conversación mostraron